Hola, ¿cómo están ustedes? Hoy venimos con otra propuesta más del otro enfoque de Darío Cuba, con Tito Olivo, Guariones Luperón, que no va a estar hoy con nosotros por situaciones que se le han presentado. Yo soy Tito Olivo y como todos los días de lunes a jueves estamos presentando esta propuesta. Nosotros hablamos de economía, hablamos de política, hablamos de temas sociales y queremos que usted comparta en sus redes de relacionado la propuesta que nosotros hacemos día tras día. Estamos transmitiendo en esta semana a las 10 de la mañana y en la noche a las 9 de la noche en vivo. Próximamente se hará de noche el programa a partir de la semana entrante, porque es un programa de temas pesados y es interesante que esto se analice en su contexto y que la gente se siente en su hogar a verlo. Y cuando hablo de temas pesados, quiero decir que son temas que hay que desmenuzarlo, que hay que entenderlo. Y a esta hora la gente anda con programas mucho más ligeros, porque anda en las calles, anda muy rápido. Estamos haciendo los contactos para poder presentarle la situación de Chile en esta recta final hacia las elecciones del 2019. Estamos haciendo los contactos para ver si grabamos este programa en el día de hoy para presentarlo mañana con un personaje que ya lo hemos entrevistado aquí y que tiene un expertise político y un expertise intelectual, de investigación, de análisis, que es Esteban Silva. Con Esteban Silva estamos tratando de analizar la situación de Chile de cara al 19, y también vamos a tener con nosotros un invitado especial que lo hemos tenido, que es Héctor Díaz, de Morena en México. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Bueno, es sencillo. Chile es esencial para el desmonte de este modelo neoliberal. Y digo que es esencial para el desmonte del modelo neoliberal porque por Chile se introdujo el modelo neoliberal, el neoliberalismo en América Latina. Y como se introdujo por Chile, es importante también por Chile iniciar, aunque no se han iniciado en otros países, que Chile también se incorpore al desmonte de este modelo que tanta iniquidad ha creado en nuestro continente. Le quiero decir que usted todos los días nos puede sintonizar buscando cananga.tv en su dispositivo electrónico, el que sea, dispositivo electrónico de última generación. Y si no, usted se inscribe en YouTube y pone El Otro Enfoque con Darío Cuba y le da a la campanita y usted va a estar recibiendo nuestra propuesta. Lo único que le pedimos es que la comparta en su red de relacionado, ya sean esto en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, lo que sea, donde usted esté con su red de relacionado, o puede también en sus redes sociales de amigos, o sea, de personas amigas que usted tiene, ya sea por WhatsApp
por cualquier otro sistema que usted tenga, correo electrónico y todo, usted lo envía. Le da la campanita, lo comparte y va a estar siempre recibiendo nuestra propuesta. Hoy vamos a tratar diferentes temas, hay temas importantes que debemos analizar. China y Estados Unidos están creando un nuevo sistema financiero al margen del sistema financiero que rige Estados Unidos. Entonces vamos a analizar esto en su contexto. También queremos ver el desmonte que viene haciendo Estados Unidos de los subsidios que le viene dando a la población norteamericana. Y esto cómo puede impactar en la economía y también eso se conoce como el tapering en Estados Unidos, o sea, el desmonte de todo esto. Cómo eso va a impactar en las economías de América Latina y el incremento de la tasa de interés bancaria y cómo nos puede afectar a nosotros. Por el otro lado también vamos a ver cómo va la situación de los combustibles internacional y cómo esto también nos puede afectar. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a analizar todos estos aspectos de la economía a escala global. Pues esta reunión de lanzamiento del proyecto Integra es un hito que manda mensajes muy importantes. En primer lugar, estamos poniendo formalmente en marcha un proyecto de propósitos ambiciosos que ha sido concebido desde el MINER y para la transformación misma del MINER. El proyecto Integra busca fortalecer el modelo institucional en el Ministerio de Educación a nivel regional y distrital. El tema de la necesidad de mejorar la gestión es uno de los aspectos más consensuados en la agenda de la República Dominicana. Los elementos de gestión, eficiencia, modernización, transparencia han tenido un protagonismo indiscutible. Es imposible la toma de decisiones eficaces si no parten de una sólida y robusta información de calidad. Este es uno de los proyectos que se va a convertir en la arteria transversal de todas las transformaciones que juntos queremos hacer para la educación. Los lunes a las 11 de la mañana, hora de República Dominicana, o sea que estamos hablando de 6 horas de diferencia, a través de Cananga TV. Yo más que agradecida por estas facilidades que nos brinda el Señor, que yo lo adoro, ha sido incluso parte de ha sido exponente de los eventos que he realizado aquí y una hermosa amistad que desde CERTV conservamos. Así es que Darío Cuba, gracias por permitirnos a través de tu plataforma llegar a más ciudades en otras partes del mundo. Todo el mundo lee, ve, escucha que los norteamericanos sancionan gobierno, bloquean estados. Ahí está el caso de Cuba, que es el bloqueo económico más viejo que tiene la humanidad. Está el caso reciente de Venezuela, están las sanciones que se le pusieron a Rusia, está también sanciones a China, el bloqueo económico y sanciones a Irán. Entonces, todo esto ha hecho que China y Rusia decidan crear
un nuevo ente financiero al margen de el que controla Estados Unidos a través del SWIFT bancario que se encuentra en Holanda. ¿Y por qué se hace esto? Yo muchas veces en Facebook, en Twitter, o hablando con amigos, te dicen, bueno, pero si los cubanos o los venezolanos no quieren, Estados Unidos no quiere que hagan negocio con otro país. Y es muy fácil decirlo. Es muy fácil decirlo. El año pasado, o en el 2019, no el pasado, el antepasado, Venezuela hizo una compra a través de Eurocar de 3.000 y tantos millones de dólares para medicamentos y alimentos. Pues ese dinero, cuando pasó por el SWIFT bancario para hacer la transferencia de fondos para que se le entregara los productos, los alimentos y los medicamentos, pues fue confiscado y entregado a Estados Unidos. O sea, miren cómo va. Yo hablaba con una persona que con un banco de aquí que hacía negocio con Cuba, él le vendió unos productos a Cuba y le preguntó a ese banco que si le podían hacer una transferencia. El banco dijo que no había problema y le hicieron la transferencia. Pues los norteamericanos le confiscaron $500,000 por la venta que él había hecho a Cuba. O sea, que no es solamente que los norteamericanos se oponen a las negociaciones de Estados Unidos o empresas norteamericanas, inclusive violando la territorialidad de otras naciones, porque por ejemplo tenemos fábricas de refresco que hay aquí, empresas que son de capital norteamericano y que están asociadas a empresas nacionales. Esos refrescos como Coca-Cola no se pueden vender a Cuba porque Estados Unidos sancionaría a los dueños de la fábrica de aquí que están asociados a Coca-Cola o a Pepsi-Cola, lo que sea, si le venden a Cuba porque están violando el bloqueo. Estados Unidos tiene todo el derecho como Estado de ellos no negociar o ponerle sanciones a las empresas norteamericanas que quieran negociar con otro Estado que ellos entiendan que no deben negociar. Pues los norteamericanos inciden en otras empresas que están fuera de Estados Unidos, obligándolas a no negociar con naciones que ellos entienden que no se debe negociar. Pero no solamente que inciden, sino que le confiscan los fondos a través del SWIFT bancario. Para resolver ese problema, Xi Jinping, presidente de China, y Vladimir Putin, presidente de Rusia, han llegado a un acuerdo, primero acuerdo que se llevó a cabo para que las transacciones que ellos hicieran antes de este acuerdo fueran en monedas no usando el dólar, monedas nacionales de ellos, o sea, el rublo o el renminbi chino, para así evitar el uso del dólar. Pero ya ayer llegaron a un acuerdo para desarrollar un sistema financiero en el cual le permita la transferencia segura a través de un SWIFT, que el SWIFT es una seguridad que tiene el banco con una serie de claves para evitar que ese dinero sea transferido a otra cuenta y que sea expropiada por gente que están hackeando cuentas, que están
buscando de cómo estafar, no se dé. Entonces, esto, los rusos y los chinos hacen esto. Esto es una estocada mortal para la economía norteamericana. Economía que está muy resentida, no solamente por el problema del coronavirus. El coronavirus ha sido un detonante de lo que estaba pasando en la economía norteamericana. Todos saben que en el 2007 hubo una crisis económica muy fuerte que hizo que el Estado norteamericano, a través de lo que se va a llamar como la flexibilización cuantitativa, interviniera en los grandes bancos, financiándolos, rescatándolos, no al pueblo, sino a los grandes bancos, financiándolos y rescatándolos para que estos grandes bancos, difícil de quebrar, no le pasara lo que le pasó a Lehman Brothers. Ellos hablan, o sea, los neoliberales y los liberales hablan de esa mano invisible que reordena todo en la economía y que el Estado no debe intervenir. Pero cuando se pone en juego los intereses de estas grandes empresas, de estas grandes corporaciones, pues ellos intervienen en la economía. ¿Y qué es la flexibilización cuantitativa? Es entregarle a tasa cero o cercana a cero recursos a esos bancos, recursos que ellos utilizan para comprar acciones en la bolsa de valores, no para financiar al pueblo llano, comprar acciones en la bolsa de valores de empresas relacionadas con ellos, o sea, vinculadas a ese sector financiero. Y esto le permite grandes beneficios. Ya hemos hablado aquí que los norteamericanos en la década de los 80, 90, fue trasladando todo su sector secundario, que es el sector industrial, hacia Asia, para reducir los costes de producción. Y a la vez que trasladaba todo su sector industrial hacia Asia, buscando competitividad a través del área económica, porque los salarios son más bajos en Asia, no existían las presiones sindicales en busca de reivindicaciones laborales, esos costes laborales que ellos lo ven, se reducen drásticamente, y entonces eso le permitía un exceso de ganancia a esa empresa, mientras estaban obteniendo esos beneficios, tampoco pagaban impuestos en estas naciones, porque entraban con todo un proceso de, como entra en la zona franca, de no pago de impuestos. Entonces se economizaban el pago de impuestos en esos centros, de esos nuevos centros de inversiones, se reducían los costes laborales y registraban empresas en Holanda, también en paraísos fiscales, como el caso de Google y otras empresas, y allá transferían su fondo hacia allá y tampoco tributaban, porque el tributo era muy bajo en los países centrales de donde ellos venían. Esto ha ayudado a profundizar más las desigualdades sociales que se dan en el mundo. Y esto crea que una sobreacumulación capitalista. Por eso es que ustedes ven que el desarrollo de los capitales en pocas manos
es vertiginoso y en grandes proporciones, mientras la pobreza se extiende en todo el mundo. Pero para enfrentar el problema que se da en Estados Unidos por los bloqueos que hace en términos económicos para lograr competitividad, porque cuando ellos tienen déficit creciente en balanza comercial dentro de balanza de pago con empresas, como es el caso de China, comienzan a sancionar las empresas que tienen que ver con esa competitividad, como fue el caso de Huawei o como es el caso de otras empresas de desarrollo tecnológico de China. Y también como es el caso de Rusia, aunque Rusia no tiene ese desarrollo industrial que tiene China, sí tiene un desarrollo energético muy grande porque posee grandes yacimientos de gas, es una de las principales productoras de gas en el mundo, pero además también es una de las principales productoras de petróleo. No la principal, pero está dentro de las grandes productoras de petróleo en el mundo y de refinado de este producto. Esto hace de Rusia una gran potencia energética. Y por el otro lado también Rusia, aunque no tiene un desarrollo industrial, como hemos dicho, amplio, en el ala militar es una de las principales desarrolladoras de productos militares. Ahí están los cohetes hipersónicos, o sea, están siendo la primera que puede desarrollar esto. Ya Estados Unidos está haciendo investigaciones, está tratando, ya China ha lanzado cohetes hipersónicos y Corea del Norte lanzó uno, hizo una prueba con uno. Esto pone a Rusia a la cabeza en el área de cohetería, o sea, en el área de militar, con relación a Estados Unidos y a China y a otras naciones. Pero en el área de las aviónicas también tiene muy buenos aviones que, con relación al coste de los aviones que fabrica Estados Unidos, pues son mucho más competitivos, y en un área que ellos han invertido es en la electrónica. En la electrónica para dislocar los radares y para dislocar todo el sistema de intercepción de misiles. O sea, en el área misilística, no cohetería, vamos a hablar misilística, es que Rusia ha hecho los misiles hipersónicos, los cuales no pueden ser detectados ni pueden ser interceptados. Ahora mismo ellos están dando esos pasos. Estados Unidos, con todos los bloqueos que ha hecho a cuentas, ha logrado que naciones también, como el caso de Irán, que es una potencia energética y que también ha invertido mucho en el ala militar, se asocien a Rusia y se asocien a China y anden buscando protección a través de ellos. No vayan ustedes a creer que este sistema financiero desarrollado por Estados Unidos y China será solamente para la negociación entre Estados Unidos y China. Ahí ustedes van a ver países que han sido sancionados, como es el caso de Venezuela, el mismo caso de Irán, el caso de Cuba, que van a estar utilizando esa red financiera que están ya saliendo, que fue publicada por RT en el día de hoy y que ya está prácticamente en operatividad. Y digo que prácticamente porque cuando se hace esa publicación por dos presidentes es porque ya es
ellos están en los toques finales para ponerla en punto. Y esto va a ser un gran bloque, porque aunque Rusia no tiene ese desarrollo que hablamos en términos del comercio industrial ruso, pues Rusia sí tiene un gran desarrollo energético con exportaciones muy grandes de energía, de gas natural. Ahí está el Nord Stream 1, el Nord Stream 2, porque si existe el Nord Stream 2 es porque existe el Nord Stream 1. Está el gaseoducto que va por Ucrania, que lleva también gas a Alemania, como el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. El Nord Stream 2 no está funcionando, pero entiendo que en un momento determinado los alemanes van a tener que usar, y no va a ser tarde, ¿por qué? Porque si este invierno se presenta muy duro y los rusos deciden no incrementar su envío por el gaseoducto de Ucrania o por el otro gaseoducto que tienen, que va por Polonia, no incrementan para llevar a Europa gas, los alemanes se van a ver en la obligación de certificar el Nord Stream 2 para poder recibir y darle una respuesta energética en el invierno, que parece que va a ser muy duro, a sus gentes, porque si no se le van a morir mucha gente de frío. Y puede ser que Rusia juegue a esa situación, dice, bueno, si ustedes no me certifican, porque ustedes dicen que no van a certificar el nuevo gobierno, que el nuevo canciller de Alemania, yo sencillamente voy a mantener los envíos en los niveles que están por Ucrania, porque no voy a enviar más por Ucrania, porque los ucranianos nos están robando parte del gas, que es una de las acusaciones que hace Gazprom de Rusia a Ucrania en este sentido. Vamos a un corte, vamos a terminar esta parte aquí, y cuando regresemos vamos a ver la situación que se está presentando en Estados Unidos con la Reserva Federal y si van a haber desmonte de todos los subsidios y un incremento de la tasa de interés. Pero sin antes queremos decirle que nos sintonice a través de cananga.tv en cualquier dispositivo electrónico. Vámonos a un corte y regresamos en breve. Estoy comprometida a contribuir con todos los temas sobre la niñez que procuren su bienestar y el respeto a su integridad y al disfrute de todos sus derechos. Trabajamos en el marco de una educación inclusiva, resiliente y participativa, que promueve la formación integral del ser humano desde la primera infancia, permitiendo el desarrollo de las capacidades psicomotoras, cognitivas e intelectuales de nuestros niños y niñas. Porque hay en estos momentos una disposición en que la política de esta primera infancia cada día sea más fortalecida. Porque es una apuesta por la primera infancia, porque es, digamos, una etapa vital, evolutiva y educativa y social que marca el futuro.
Bueno, hablábamos que en Estados Unidos, en el día de ayer, se reunió la Reserva Federal y en el día de hoy tiene una reunión la Reserva Federal. En el día de ayer llegaron a acuerdos, o sea, no se llegó a acuerdo, no se llegó a acuerdo. ¿Por qué no se llegó a acuerdo? Porque quedaron empate 9-9 sobre subir la tasa de interés e ir desmontando gradualmente todas esas ayudas que el gobierno da. Cuando se habla del tapering en Estados Unidos, es tratar de ir retirando dinero de toda esa flexibilización cuantitativa que venía teniendo Estados Unidos. Vamos a suponer, ellos estaban financiando con bonos del Tesoro 15,000 millones de dólares mensuales y con bonos que compran, bonos hipotecarios, unos 5,000 o 10,000 millones de dólares mensuales, pues ellos van a ir reduciendo, no es que lo van a ir quitando, van a ir reduciendo. Al reducir gran parte de esa ayuda que se está dando en términos sociales, se van a ir eliminando. Y esto va a tener un impacto en la economía norteamericana y en las economías de nuestras naciones. Hemos estado recibiendo grandes aportes en remesa de los nacionales de nuestros países que están radicados en Estados Unidos, y en gran medida se debe a que el empleo en Estados Unidos se ha incrementado y tiene que ver con ese impacto de esas ayudas que se han estado dando. Y que también muchos que se han quedado en su casa y que han dicho, bueno, pero yo no voy a trabajar por $600, pues si a mí me están dando $600 para quedarme en la casa, pues yo recibo esos $600 a la semana y no sale a gastar. Y parte de esos recursos pues lo envía a nuestras naciones. Ese es un caso. El otro caso es que los niveles inflacionarios en Estados Unidos han estado subiendo por un sobrecalentamiento de la economía y también por el tema de los atacos de las importaciones en primer momento desde Asia hacia Estados Unidos, y ahora mismo por el atasco que se está dando en los puertos norteamericanos por el desembarque de una gran cantidad de barcos que hay ahí, y esto ha hecho que también las materias primas internacionales, que los costes de los fletes se disparen y que eso se transfiera al producto. Entonces ellos están hablando de ir subiendo la tasa de interés. ¿Y cómo impacta esto? Aquí tendríamos, para que las personas entiendan, porque muchas veces se habla de la crisis de la deuda que se dio en los 80. Hemos vivido de crisis de deuda, porque se habló de la crisis de la deuda y todos entendíamos que habíamos salido de esa deuda. Y desde los 80 hasta aquí, en este momento, la deuda lo que ha hecho es que se ha multiplicado exponencialmente. Y recientemente, en un análisis que hacíamos, veíamos el comportamiento de la deuda de la República Dominicana desde el año 2000 hasta el 2020. Cómo esa deuda de alrededor de 3,000 y tantos millones de dólares, la deuda global, la deuda interna y externa de la República Dominicana, la deuda global no de la República Dominicana, la deuda del Estado Dominicano, interno y externamente,
porque habría que ver el comportamiento de la deuda de la familia. La deuda global a nivel mundial anda hoy o alrededor de 300 billones de dólares. Y ahí está comprometido la deuda de los estados, la deuda de las empresas y la deuda de la familia. Bueno, con una subida de la tasa de interés que se dio en los 80, eso creó una situación conflictiva en América Latina que se llama la década perdida. Los neoliberales y los liberales hablan que era para corregir el desorden que había. Y yo quiero presentar en su contexto qué fue lo que se dio. Ya yo he hablado de que en el mundo se han presentado varias crisis energéticas. La primera, hemos dicho que fue en el año 1973, cuando la guerra del Yom Kippur, y que los árabes, productores de petróleo, le pusieron sanciones a las naciones que importaban petróleo de la OPEC, o sea, en gran medida de los países árabes, y la OPEC, que se había creado en el año 1960, venía en una situación de inoperancia. Quienes fijaban los precios del petróleo eran lo que se llamaban las 7 hermanas, que eran 7 empresas de capital norteamericano en su mayoría, como era la Texaco, la Exxo, la Exxon Standard Oil, que había sido dividida por su condición monopólica que había, y la ley antimonopólica, monopolio en Estados Unidos la dividió, y esto hizo que estas 7 empresas decidieran ponerle un precio al petróleo y rondaba los $2.50. Ese precio, después de la guerra, se dispara a $11 y algo. Esto le crea un coste energético a las empresas y comienza a darse en la economía la estanflación. Esa es la primera crisis, ya lo hemos explicado con lujo de detalle. Pero hay otra crisis que se da en el año 1979. Primero, Irán, uno de los grandes países productores de petróleo, comienza un conflicto interno y el Shah de Irán, muy proclive a los norteamericanos, es derrocado por los ayatolás, y ese enfrentamiento hace que el petróleo suba ya no a $11, sino a $20 y pico. Ahí posteriormente ganan los ayatolás de origen chiita y tienen un enfrentamiento con Irak, que es armado tanto por Rusia, porque veía con recelo en ese momento la Unión Soviética el triunfo de los ayatolás, con miedo a que la parte rusa musulmana fuera impactada por ello, y comienzan a armar a Saddam Hussein, de origen sunita, para que le hiciera frente a los chiitas de los ayatolás. Pero Saddam Hussein también recibe el apoyo de Estados Unidos en términos de armas. Esto hace que los precios se disparen a $25 el barril, y que los grandes productores de petróleo comiencen a depositar su dinero en los bancos norteamericanos, ingleses, europeos, y eso crea un flujo de efectivo muy grande. Los bancos reciben tu dinero, pero te tienen que pagar. Eso se llama el coste que tienen los bancos, el pasivo que tienen que pagar los bancos por la utilización, por tener ese dinero en sus depósitos. Entonces, ellos cobran una tasa de interés a lo que le prestan. Pues los bancos norteamericanos y europeos salieron por el mundo a prestar dinero a todo el que se le presentaba, a prestar dinero a baja tasa de interés. En ese momento que se da una crisis de estanflación, ellos deciden subir la tasa de interés y comienzan a tratar de introducir
Ya aquí en el año 1984 nosotros fuimos de los primeros que a través de el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial recibimos la dosis del neoliberalismo para ir desmontando a través de la iniciativa de la Cuenca del Caribe, como se llamaba ICC, y a través de las zonas francas industriales, desmontando los impuestos a las empresas para que esas empresas se relocalizaran en esta área donde no iban a pagar impuestos para exportar libre de aranceles a Estados Unidos, que es todo un diseño de acumulación capitalista del gran capital para hacerse eficiente en contra de la mano de obra interna de ellos y externa también. ¿Por qué? Porque ellos venían a pagar salarios mucho más bajos y con costes laborales. No es verdad que iban a pagar la misma cesantía ni los mismos costes laborales que tenían que pagar en los países centrales. Esto lo lleva a cabo Reagan y Margaret Thatcher y comienza a darse toda esa relocalización, pero también nos suben los intereses a nosotros. Y al subirse los intereses de una deuda que se había disparado, nosotros teníamos que destinar más recursos porque la base de la deuda había crecido, pero también porque los intereses se habían disparado. Eso creó un gran constreñimiento y se le impuso a nuestros estados que las empresas del estado no podían recibir subsidio por parte de los estados y que le fueron entregadas al sector privado, en este caso al gran capital internacional, empresas que eran patrimonio del pueblo o de los pueblos de América Latina, y se dio un proceso de privatización. Ya hemos hablado de la privatización del sector eléctrico, de la privatización que se dio en Corde, la privatización de los ingenios azucareros. Ese es en el caso de la República Dominicana. Pero hubo privatizaciones mucho más profundas, como es en el caso chileno, y que hoy hay dos visiones enfrentadas en Chile, una visión neoliberal y una visión progresista que plantea el desmonte de todos esos subsidios que se le da a la empresa para relocalizarlo otra vez en el área de salud, educación, que han sido desmontadas. Todo esto hizo que se despreciaran los niveles de salud en nuestras naciones y que llegara a un mínimo, pero también el nivel de educación. La mayoría de las personas de mi edad estudiamos en escuela pública, y las escuelas públicas eran escuelas que formaban, pero fueron surgiendo colegios privados porque no se hacían más aulas para poder absorber a los estudiantes que iban de nuevo ingreso. Se fueron incrementando esos colegios fueron creando tarifas, se fueron creando clínicas para brindar la salud, y todo esto fue llevado a escena por un sistema privatizador a ultranza. En Chile no solamente se privatizó la energía y las empresas, sino hasta el agua se privatizó. El agua para la agricultura, el agua para comer, para usted hacer sus necesidades en el hogar, todo eso se privatizó en Chile, en Bolivia y todo esto. Esto hace que gobierno de corte progresista, después que asume la presidencia Chávez en el año 1999, comiencen una transformación inversa. Y es ahí donde, después del triunfo de Chávez en el año 1998 y su ascenso al poder
en febrero de 1999, vienen una oleada de gobiernos progresistas en América Latina. El triunfo de Lula en Brasil, el triunfo de Lugo en Paraguay, que después se le da un golpe de Estado congresional, el triunfo del Frente Amplio en Uruguay, el triunfo de Zelaya en Honduras, que hoy vuelve y triunfa el celayismo a través de Xiomara Castro de Zelaya, que triunfa en Honduras y se le da un golpe de Estado, el triunfo del Frente Farabundo Martí en El Salvador, el triunfo del Frente Sandinista, y todo eso hay un repunte. Esto hace repensar a la fuerza conservadora, y esa fuerza conservadora comienzan a hacer golpe de Estado a través de, no directo, sino a través de la justicia. Y ahí viene el golpe de Estado que hablamos de Lugo, viene el juicio a Lula, pero vuelve otra vez un repunte de las fuerzas progresistas y viene ALLO y gana en México, y vuelve un resurgir y viene Pedro Castillo y gana en el Perú, y hay la posibilidad que Chile tenga un gobierno progresista. Entonces todo esto hay que verlo en la geoestrategia. ¿Y qué puede pasar en América Latina con un incremento de la tasa de interés bancaria a los estados que dependen en gran medida de ese financiamiento externo? Porque nosotros rondamos hoy alrededor de 50.000 millones de dólares la deuda. El año pasado estaba en 40.000 y tantos millones. Y el servicio a la deuda se ha incrementado. Y si se incrementa esa tasa de interés, se va a incrementar el servicio a la deuda. Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes a lo que se está debatiendo en la Reserva Federal en el día de hoy y que comenzó a debatirse en el día de ayer. Porque eso nos va a impactar a nosotros, ya sea en forma positiva y o en forma negativa. También nos coloca a nosotros en repensar qué economía nosotros queremos desarrollar. Si vamos a seguir siendo exportadores de materias primas baratas y de mano de obra muy barata, que lo que trae como consecuencia es que nuestros ciudadanos masivamente quieran irse o en forma legal o en forma ilegal de nuestro territorio, porque los salarios que reciben no le permiten una mejor vida. Ante esa situación, nosotros tenemos que repensar y tenemos que invertir en educación. Hoy en China y en Estados Unidos se está hablando de Neuralink, que es la ciencia, la neurociencia o la bioneurociencia que se está utilizando para insertarle un pequeño chip en el cerebro a la persona y que estos puedan tener respuestas neurológicas para enfrentar la ceguera, la falta de locomoción que hay porque por un ACV se te ha afectado, todo esto. Pero también ese chip va a sustituir lo que se conoce como el Internet de 5G, o sea, el Internet
de quinta generación. Y usted, a través de un chip cerebral que se le va a montar, usted va a poder hacer conexiones para hacer llamadas, comunicaciones y toda esta cosa con estas redes neuronales que se están instalando. Entonces, nosotros todavía estamos en el papel y el lápiz. Nosotros estamos en la prehistoria todavía. Tenemos que hacer grandes esfuerzos para nosotros ponernos a la par y poder desarrollarnos tecnológicamente, porque cuando nos desarrollemos tecnológicamente vamos a tener un gran desarrollo humano. Y es ahí donde las fuerzas progresistas de nuestras naciones tienen que centrarse para la propuesta, enfrentar el neoliberalismo por un lado, en términos de bloques de naciones, poniéndoles grandes impuestos, incrementando el nivel de ingreso de la población para que no haya esa movilidad de personas que se tengan que ir, no haya esa ruptura familiar que crea los problemas de esa familia difusa que hay, porque el padre se ha tenido que ir y la madre, y muchas veces se quedan los hijos solo con un tío o con una tía, y vienen todos los problemas que eso va creando a nivel de familia. Hemos llegado al final ya de nuestra transmisión en el día de hoy. Esperamos poder hacer los contactos del lugar para tener una propuesta en el día de mañana sobre las elecciones en Chile, y porque queremos ver qué es lo que va a pasar en Chile y qué va a pasar con el candidato progresista. Nos resta decirle hasta mañana, que nos sintonice buscando a cananga.tv en cualquier dispositivo, que se registre en YouTube y que comparta en su red de relacionados. Muchas gracias y hasta mañana. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cananga Radio está siendo programada por Marcio Ureña. Marcio Ureña es un experto en programación de radio. Él ha construido en Cananga Radio una programación limpia, educativa y cultural para toda la familia. La puede colocar en su empresa y donde quiera que usted esté. Sintonice Cananga Radio en línea, una programación de Marcio Ureña.